tamices, ¿ya? El Ashton nos dice que en el tamiz número 4 se designa como la división entre el agregado fino y el grueso, ¿ya? Y el ACTM 636 prácticamente nos dice lo mismo. Los resultados se utilizan para determinar el cumplimiento de la distribución de tamaño de partícula con los requisitos de las especificaciones aplicables, ¿no? Entonces, estas normas nos indican que vamos a ir separando los agregados del más grueso al más finito, ¿no? Y según la norma AASHTO, el tamiz número 4 separa lo que es el agregado. Para hacer estos ensayos, tenemos nosotros los tamices en el laboratorio, ¿ya? No sé si el ingeniero antes les mostró, el ingeniero artesano sí les mostró en clases la anterior vez, tamices que tenemos en el laboratorio, ¿ya? Objetivos son determinar si la granulometría de los agregados, fino o grueso, se encuentra dentro de los parámetros establecidos en las especificaciones para un diseño de mezclado adecuado. Calcular el módulo de finura para agregados finos, calcular el tamaño máximo y tamaño máximo nominal para agregados gruesos. Determinar si los agregados son óptimos para la elaboración de concreto, ¿ya? Entonces, en los objetivos para este ensayo es prácticamente determinar qué agregado utilizar en nuestra mezcla, ¿ya? Por ejemplo, si utilizamos agregados muy gruesos para una losa alivianada o losa aligerada, es muy peligroso, ¿no? Ya que las partículas de ese agregado grueso, potencia de la losa, hacer que esta colapse, ¿no? Entonces se hace un estudio de granulometría para seleccionar bien los agregados finos que se va a utilizar en el vaciado de la losa, ¿ya? Los materiales, como siempre, es el agregado grueso y el agregado fino, ¿ya? No es como en acá, por ejemplo, se va a tener que mezclar el agregado grueso con el agregado fino, hacer una mezcla y separarlos después mediante un proceso mecánico, separar el fino del grueso en comparación del primer ensayo donde el agregado que han querido, ¿no? Lo que tenían en casa han utilizado y eso lo han pesado, ya sea en suelto o en compactado. Ya en este caso los dos mezclados sí o sí, ¿ya? Equipos, una balanza, el tamiz, que es una bandejita circular, donde acá tiene una malla, que esta malla va por sus aberturas, ¿ya? En ACTM nos dice en pulgadas, 3 pulgadas, 2,5, 2 pulgadas, 1,5 pulgada, 1 pulgada, 3 cuartos, ¿ya? El número 4 que nos dice el ashto que separa es 75 milímetros, ¿no? Este aparatito es el que hace el proceso de separación, por así decirlo, de los agregados entre finos y gruesos, ¿ya? Utilizamos las bandejitas, la espátula y una brochita para limpiarlo, ¿no? Procedimiento. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Hasta esta parte, ¿alguien tiene alguna pregunta antes que empecemos con el procedimiento? ¿Nadie? Y entonces seguiremos, ¿ya? Acá el procedimiento está prácticamente explicado con chubis, por así decir. Está en la letra y prácticamente para hacer el ensayo, el laboratorio, no es bueno leerlo, ¿no? Todo esto que está escrito acá, ¿ya? Entonces les voy a explicar lo que se hace en el laboratorio directamente, ¿ya? Lo que hacemos primeramente es agarrar una muestra, pesarla en el cilindro, obviamente, pesar la muestra, mezclado grava con arena, pesar esa muestra, ¿ya? En el cilindro. Obviamente, tenemos que pesar antes el cilindro para solo tener el peso de la muestra, ¿no? Entonces, tenemos el peso de la muestra como peso inicial, ¿ya? Después, los tamices, lo ordenamos según su abertura y lo ponemos acá como una torrecita, ¿ya? Según su abertura, donde este es el más grueso y este es el más fino. El número 100 y 200 prácticamente son telitas
donde su abertura es microscópica, ¿no? Mira, aquí es 0.075 milímetros. Entonces su abertura no se puede ver. Acá, por ejemplo, de 3 pulgadas, su abertura es 75 milímetros. Entonces sí se puede ver, es como un enmayadito, ¿no? Como la cancha de básquet, de futsal, tiene un enmayado, entonces como eso, su abertura, solo que en pequeñito, ¿no? Entonces lo acomodamos en una torre y lo ponemos este aparatito, que es el que va a batir todo el tamiz. Acá Zivita se le pone una tapita, ¿ya? La muestra que hemos pesado, lo ponemos acá y luego lo tapamos. Esa tapita tiene un sujetador para que lo agarre y cuando se bata no se suelte. Es con tipo mariposa, como un tornillo mariposa, donde se asegure para que no salga volando el agregado, ¿ya? Entonces, una vez que hemos vaciado, se ordenan los tamices y acá el último tamiz se llama bandeja o plato, ¿ya? Donde queda prácticamente lo más finito, lo que se podría decir, ¿ya? Para hacer el procedimiento, lo tapamos, tenemos todo ordenado y comenzamos a ejecutar el tiempo de 5 minutitos para que tiendo. Prácticamente se bate como los helados de canela que hacen o como una mezcladora, ¿no? Se va batiendo de arriba a abajo, cosa de que los grandes se queden arriba y según la malla, según la abertura de la malla, lo más finito va a ir pasando hacia abajo, ¿no? Entonces hacemos un tiempo de 5 minutitos el batido de toda la mezcla, de todo el agregado. Hacemos descansar unos 5 minutos más y luego ponemos definitivamente 10 minutos para que bata nuevamente todo el agregado, ¿ya? Una vez que ha pasado los 10 minutos, sacamos cada tamiz con su número respectivo y cada agregado que se ha quedado acá en los tamices atrapado, por decirlo así, se va anotando su peso. Por ejemplo, digamos, en el primer tamiz de 2,5 pulgadas se ha quedado, no sé, 50 gramos, anotamos. En el siguiente tamiz de 2 pulgadas, 40 gramos, lo anotamos, ¿ya? ¿Alguna pregunta del procedimiento? Solamente es eso, tener la muestra, vaciarla, cernirlo acá mecánicamente y tomar los pesos de cada tamiz. Solo es eso el ensayo. ¿Alguna pregunta que tengan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, así Liación se dice que escucha. está claro. Los demás, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre el ensayo? Solamente es eso. Si se dan cuenta, es algo bien sencillito. Ustedes prácticamente solamente anotan los pesos. No hay nada más en eso. ¿Ya? Entonces, creo que ese procedimiento 1, 2, 3 es lo que les he explicado prácticamente, ¿ya? Este diapositivo igual se los voy a subir y lo pueden ir leyendo con más detalle. ¿Ya? Entonces, cálculos. Como en todos los ensayos, siempre hacemos cálculos, ¿ya? Acá, como les he explicado antes, mira que dice punto 1, sume y registre la masa total de las fracciones retenidas en todos los tamices y el depósito receptor, lo que les había dicho, ¿no? Lo que más nos interesa son acá los datos y fórmulas. Tenemos el peso inicial de la muestra, que es lo que pesamos en el cilindro, ¿no? Primeramente, para hacer el laboratorio, pesamos el cilindro tiene un peso, pesamos, y luego pesamos la muestra para tener el peso inicial de la muestra, ¿ya? Luego el peso retenido en cada tamiz se va obteniendo mediante estas fórmulas de acá, ¿ya? Pero lo que es más importante y más significativo es esta grafiquita que obtenemos acá y esta tablita. Esta tabla es prácticamente como lo que hacen en topografía o lo que hacen en estadística especialmente, ¿ya? Acá tenemos el número de tamiz, medio pulgadas, 2 pulgadas, 1,5, ¿ya? Según lo que se ha tomado acá. Acá no han tomado muchos tamices, ¿no? Hay hartos tamices. Y acá en la parte final, como ven, dice base. Eso es base, plato o bandeja, donde queda el último, la arenilla más fina, por decirlo así, ¿ya? Entonces, tenemos un peso inicial, acá en este ejemplo, de 2,750 gramos, ¿ya? Con lo que se ha hecho el ensayo, con lo que se ha batido toda la muestra,
Tenemos acá, por ejemplo, el peso retenido en el tamiz de 2,5 pulgadas, tenemos 0. En el de 2 pulgadas tenemos 100 gramos, ¿ya? Entonces, en cada tamiz ha habido un peso retenido de todo el agregado que hemos puesto, ¿ya? Acá a su lado está peso retenido acumulado, que se va sumando con el de al lado. Acá es 0, copiamos 0 más 100. 0 más 100, tenemos 100. 100 más 4 es 500 ya. Es el acumulativo, ¿no? Se va acumulando toda esta parte de acá, acá. Entonces, 400 más 650, 1150. Y así vamos anotando acá. Tengamos el peso total, por decirlo así, de lo que se ha retenido, que sería 2700 gramos, ¿ya? Entre 2700 y 2750 gramos, tenemos un porcentaje de pérdida. Por cualquier motivo puede haber alguna pérdida. Si es que la tapa no la hemos sujetado bien y ha salido volando los agregados, o si no hemos acomodado bien los tamices en forma vertical y ha habido fuga de agregado, o si al final no se han llegado hojitas, maderitas, demás cosas a los tamices, que eso no se cuenta, como se había dicho en el primer ensayo, hay que tener mucho con materia orgánica, ¿ya? El porcentaje de pérdida en este caso nos da 1,82. El porcentaje máximo que se admite en este ensayo es de 3%. Si pasa de 3%, entonces tenemos que volver a repetir el ensayo, ¿ya? No puede pasar de 3%, ¿ya? Luego, en la siguiente columna de la tabla tenemos porcentaje retenido acumulado, ¿ya? Donde se va sacando el porcentaje de cada tamiz que se ha retenido. Acá tenemos 3,70, 14,81, 20,14. Y el porcentaje retenido acumulado es prácticamente lo que hemos hecho acá. Acá es 0, igual 0, más 3,70, 3,70. ¿Ya? 3,70 más 14,81, 18,52. Entonces vamos sumando todo esto de acá y nos da el 100%, ¿no? Nos tiene que dar el 100%. Si no nos da el 10%, hemos hecho mal algún cálculo del porcentaje en respecto a este peso de acá, ¿no? Entonces tendríamos que verificar los cálculos y si no nos sale siempre, nuevamente repetir el ensayo, ¿ya? En este caso de acá, como tenemos 100% del porcentaje retenido acumulado, proseguimos con la tabla y el porcentaje que pasa, ¿ya? En este caso, en el tamiz de 2,5 pulgadas, el peso retenido es 0, peso retenido acumulado es 0, perdón, y el porcentaje retenido en cada tamiz igual es 0, por lo tanto el acumulado es 0, y el porcentaje que pasa es el 100%. No se retiene nada, entonces pasa el 100%, ¿no? Entonces, si pasa el 100% y en el segundo tamiz se queda 3,70, su resultado va a ser 96,30, ¿no? Entonces, lo de acá es lo que se queda y al final nos tiene que dar 0%. Prácticamente como está quedándose en base, bandeja o plato, debería ser ya el porcentaje que ha pasado 0, ¿no? Debería quedarse todo eso. Y acá donde dice especificaciones, es lo que nos dice la norma, que ciertos parámetros de acá no son los adecuados y acá en la verificación no cumple, como les dije acá, por ejemplo, por el 3, puedes repetir el ensayo. En este caso acá tenemos 35 a 70, ¿no? Es el 50%, pero esto de acá es en el tamiz de 1 pulgada, ¿no? Entonces, revisando bien las normativas, esto de acá es lo que tenemos que verificar, pero nosotros no usamos mucho estas especificaciones, ¿ya? Más nos basamos en el porcentaje retenido que se queda en cada tamiz y el porcentaje que pasa por cada tamiz y el porcentaje de pérdida, ¿ya? Teniendo la tablita, graficamos la curva granulométrica, ¿ya? En este caso, acá son 3 ensayos que se ha hecho y el celeste es el que sale el promedio prácticamente de los 3 ensayos. Ya acá nos dice la expresión gráfica de la granulometría de unos áridos se debe hacer en un sistema de coordenadas ortogonales, cuya abscisa es escala logarítmica e indica las aberturas nominales. Entonces, la logarítmica, la abertura de los tamices, ¿ya? Y acá en el vertical tenemos los valores de granulometría, ¿ya? Y prácticamente es esto su ensayo.
¿Alguna pregunta o duda que tengan? Los valores de las especificaciones, Auxi, vamos a anotar nosotros. ¿Perdón? Los valores de las especificaciones, ¿de dónde Ya. sacamos? No, ustedes solamente van a hacer hasta acá el ensayo, ¿ya? Solo este porcentaje. ¿Qué pasa? Esto de acá lo tendríamos que ver en el laboratorio para que me entiendan bien, ¿ya? Porque si no podemos cometer errores y sería mucho peor, ¿ya? Porque acá se dan cuenta, hay una abertura, hay una separación acá de 2 y acá de 3, ¿no? Y los tamices que nosotros manejamos son otros, son muchos más tamices, ¿ya? Entonces, para que les indique especificaciones, tenemos que verlo sí o sí en el laboratorio, y en el laboratorio, ¿ya? Solo hasta acá harían su informe ustedes, hasta el porcentaje que pasa, nada más. Y el grafiquito. Para este grafiquito que es en escala logarítmica, les voy a pasar un video, ¿ya? Directamente a Classroom. Vamos a trabajar directamente con Classroom ahora. El grupo de WhatsApp es para algunas cosas que no entiendan o pregunten o algo. Después todo el material se va a subir a Classroom directamente. Las diapositivas, el cuestionario de investigación y los videos para que ustedes puedan hacerlo, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Nada, todo está claro. Muy buena pregunta. Eso les iba a decir ahorita. ¿Cómo ustedes piensan hacer en su casa el ensayo? Ya que no cuentan, bueno, quizás alguno tenga, ¿no? Pero yo creo que la mayoría no tiene los tamices según sus aberturas, ¿no es cierto? El primer ensayo era fácil porque era conseguirse graba algún envase para que pueda empezar, pero para este ensayo tendrían que tener los tamices y yo sé que no lo tienen. Entonces escucho sugerencias de cómo pueden hacer ustedes este ensayo en sus casas. Material, diferente tamaño de orificio. Tela, ¿qué tipo de con aberturas? No, no sé, por ejemplo, yo tengo una bufanda que es como un tamiz, como que tiene aberturas y así, no sé utilizar ese tipo de telas. También creo que hay, mm, no recuerdo ahorita cuál es el nombre, pero también he visto telas así con, no telas, sino como un tipo, no sé, material bien duro que igual tiene agujeros, igual cuadrados, cuadriculares. Las Sí, mallas hay. para Ya, mosquitos, muy bien tu Auxi. respuesta. Eso sí, las mallas. Eso, las mallas. Esas mallas venden en las ferreterías. Exactamente el precio, no sé la verdad cuánto está de las mallas. ¿Ya? Eh, Hay unas mallas que son de plástico más o menos, que utilizan para poner a las ventanas, ¿no es cierto? Zancudos, moscas, demás cosas. Esas mallitas tienen sus aberturas, ¿no es cierto? Ahora también he visto que en las ferreterías igual hay algunas mallas para los alcantarillados que ponen para retener la basura y que de igual manera viene según su abertura, ¿no? Y de ancho a delgado. De eso sí, según su abertura está entre 20, 15 bolivianos el metro, ¿no? Entonces, lo ideal que pueden hacer, mi sugerencia de mí, ya que nadie más sugiere, solo dos personas dijeron la malla, Lucía, Vladimir y Elías. Mi sugerencia que puedo dar es que se compren esas mallitas, ¿no? Sí, dime, Junior. Tal vez podríamos hacer así, tipo
canastos con madera, digamos, cuadrados, y luego marcarnos y según el diámetro que necesitamos podemos hacernos con alambre, y así testar de un lado a otro lado, tipo malla. Sería más sencillo Claro, y se menos pueden hacer gastoso. eso, exactamente, ¿no? Lo que yo les sugería al otro grupo del día miércoles era que si pueden, ¿no? Han debido ver en las obras, tienen los albañiles, ¿no? Su tamizadora en un cuadrado grande, donde botan la tierra con su pala y lo que pasa, el enmayado es lo que utilizan y lo que no pasa lo desperdician, ¿no? O lo vuelven a hacer. Entonces sería ideal que se consigan por lo menos dos mallitas de diferente abertura, ¿ya? Si se consiguen uno, está bien, pero lo ideal sería dos, ¿no? Para que no tengan mucho gasto igual. Y se dan cuenta que así se gasta en el laboratorio, no era en vano que se cobraba los 30 bolivianos, ¿no? Entonces, lo que pueden hacer es conseguirse mínimamente una mallita, ¿no? Y si pueden conseguirse dos o trabajar entre dos, tres, perseguirse diferentes mallitas, entonces lo que pueden hacer es, primeramente, en su envase que ustedes tienen que han hecho el primer ensayo, pesar, ¿no? Tener su peso inicial, la muestra, mezclado, agregado grueso con fino, pesado, ¿no? Solo la muestra, solo peso de muestra, no peso del cilindro más o peso de su envase, solo peso de muestra. Pesarlo eso, tener como dato su peso inicial y directamente echarlo ustedes, ¿ya? Ahora sí pueden hacer de una altura alta, si lo van a hacer al piso directamente, de una altura elevada nomás, de medio metro puede ser su altura, y lo hacen pasar por las dos mallas o tres mallas que tengan según ustedes, lo hacen pasar por las tres mallitas y registran, pues, ¿no? Van a tener su peso inicial. Si pasa una malla, tienen su peso retenido en la malla y su peso que pasa, ¿no? El porcentaje que va a pasar. Las dos mallitas tienen sus resultados, lo pesan los tres que tengan y no tienen que pasar del 3%, ¿no? El porcentaje que tengan ustedes como dato. Estaría bien, ¿no? En hacer eso. ¿Están de acuerdo? Así se evitan de gastar materiales y demás cosas. Y solamente sería eso su ensayo, nada más. ¿Están de acuerdo? Sí, Vladimir, sí. sí, dice. Los demás,